De toda la literatura latinoamericana, de toda la literatura uruguaya, uno de los grandes clásicos, clásico contemporáneo, tal vez, uno de los últimos nombres que entran en el canon de los escritores es Mario Lebrero. Mario Lebrero revolucionó de alguna forma la literatura, no solo de Montevideo, sino diría la literatura rioplatense y también diría la literatura de América Latina. Escritor imprescindible desde la novela luminosa y el discurso vacío hasta sus ensayos, hasta sus libros de cuentos que eran más de ficción, tipo La máquina de pensar en Gladys, o un libro muy feliz, que era tal vez el libro que más me gusta de él, que es Dejen todo en mis manos, un libro muy, muy feliz. Mario Lebrero cambió la forma de leer, cambió la forma de escribir en Uruguay, en todo el resto de América Latina. Ha muerto hace unos años y hoy, en esta charla homenaje a Mario Lebrero, estamos con la familia. Un placer hablar con ustedes de un escritor que nos fascina a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Una de las preguntas que uno siempre hace es: ¿quién descubrió a Lebrero? Lebrero era librero en Argentina, en la calle Corrientes. Escribía unos libros de ciencia ficción, trabajaba en la revista de Crucigramas y un buen día cambió. Tal vez con la novela luminosa, tal vez antes, pero un buen día cambió. ¿Quién fue el que descubrió a Lebrero? Puede hablar cualquiera, no pasa nada. Bueno, en realidad el primero, digamos, que lo descubrió, o sea, el primer editor de Lebrero, pero digamos, Lebrero, exactamente, Marcial Souto. Estoy hablando del Lebrero antes del que presentaste ahora, estamos hablando del año 68. Y bueno, Marcial Souto es una leyenda ya de la edición, digamos, del mundo editorial de ciencia ficción. Él es español, pero vino bien joven a Uruguay y luego también vivió en Argentina, vive de hecho en Argentina. Y bueno, y con Jorge inició una amistad en que literaria. Inmediatamente Jorge le presentó lo que era lo primero que había escrito, que era La ciudad. Vos decís Jorge, perdón, nosotros lo conocemos como Mario, ¿no? Sí, no, sí, vos sí, le podés decir Jorge porque de hecho era Jorge Barlota. Exactamente, pero nosotros vale lo la conocemos aclaración. como Mario Lebrero y entonces Jorge y Mario son los mismos, sí. Exactamente, por eso. Pero le voy a decir Mario para que sea más sencillo. Bueno, Marcial era un personaje que ya en ese momento ya estaba, digamos, involucrado en el mundo de la ciencia ficción a un nivel, por ejemplo, en aquella época había muchos congresos de ciencia ficción, entonces Marcial viajaba, de esa manera conoció a Philip Dick, a Ray Bradbury, o sea, Marcial fue el traductor de Ray Bradbury, digamos, todos los últimos 10 o 20 años, y bueno, y digamos que estaba muy metido en la ciencia ficción, y cuando conoce a Lebrero en Montevideo, lo primero que lee es La ciudad y se queda totalmente fascinado, y digamos que la jugada que hace es en una editorial pequeña que en realidad tenía un perfil más de religioso, de textos, digamos, cristianos, pero como en aquella época también, incluso hasta la Iglesia Católica tenía como una mirada de buscar el hombre nuevo, entonces Marcial les inventó ahí un sello que era justamente, creo que el hombre... Tierra Nueva, pero la colección, ¿cómo era que se llamaba exactamente? Era algo así. Hay una que es Mundos Imaginarios y la otra que es Literatura Diferente. Literatura Diferente. No me acuerdo en qué... Siempre terminó Literatura inventando Diferente. Dentro del Lebrero es uno de los raros, exactamente, ¿no? Dentro del sello Tierra Nueva, que ya en el nombre damos cuenta que iba por esa línea cristiana, arma un sello que es Literatura Diferente y prácticamente les encajó a Lebrero ahí, porque por supuesto no tenía nada que ver. Pero bueno, esa fue, digamos, la primera, o sea, la primera edición de un libro de Jorge. Después, bueno, el redescubrimiento de él fue 30 años después, 40 años después. En Uruguay decimos que la muerte es el mejor sponsor, ¿no? O sea, que ocurrió después. ¿Y el redescubrimiento quién fue? ¿Gandolfo? ¿Qué? El redescubrimiento. No. El redescubrimiento tuvimos que ver los que estamos acá. Jorge ya tenía publicado todo, excepto la novela luminosa, que se publicó un año después, exactamente cuando se cumplía un año de su muerte. Lo demás estaba publicado, pero todo, bastante, un poco eso que tiene Lebrero en su ámbito de lectores, digamos, y sus talleristas y todos sus seguidores. Y bueno, y ahí, en una forma un poco, no sé cómo llamarla, artesanal, diría yo, tengo que remontarme a
el último año, en el 2004, 2003, en que Jorge presentía su muerte y ante mi insistencia de que qué vas a hacer con tus libros, qué vas a hacer con tu obra, no importa, decía él, está en el mundo, ya se van a ocupar, ya habrán otros. Bueno, eso por supuesto me generaba mucha frustración, mucha impotencia, y me dijo, bueno, si estás dispuesta a hacerte cargo, como una cosa así, te tiro con esto. Y bueno, y así hizo un testamento en el cual me nombró su albacea testamentaria. Entonces, a partir de ahí, y apoyada, como ya hace 10 años, Ignacio era bastante más joven, y bueno, estábamos recordando ahora cuando esperábamos, que hace como 10 años que vinimos a la feria, yo vine con la valija toda, con todos los ejemplares, estábamos buscando un agente literario. Ahora nos parece increíble, porque fue una cosa artesanal. Yo iba a las reuniones en las que lo recordábamos con la gente de Random, en ese momento estaba también Sudamericana, a las reuniones en las editoriales, sí, en mi vida. Yo soy médico, no tengo la menor idea de cómo se hacía eso, no tenía en aquel momento. Y bueno, así logramos las conexiones y él solo empezó a marchar, a venderse. Claro, y bueno, así llegamos al momento actual, digamos. ¿Vos querías agregar pero algo? creo que es, digamos, un punto importante, digamos, de descubrimiento fue cuando aparece la figura de Ignacio Echevarría, ¿no? En España, que le interesó muchísimo y hizo fuerza para que se publicara en España, también dentro del ámbito de esta editorial. Y a partir de ahí como que hubo un poco, si no me equivoco, a partir de ahí hubo como un boom. Y también, Ignacio, contalo tú cuando tenemos, desde que tenemos a gente literaria, ¿no? Sí, no, bueno, ahí se generó, hay una constelación virtuosa. A veces ocurre eso, que en lo que es ser, nadie es profeta en su propia tierra, entonces terminó ocurriendo una constelación entre Argentina y España, como decía Nicolás, Ignacio Echevarría, otro editor del sello Caballo de Troya, Constantino Bértolo. Y bueno, y ahí desde el lado de Argentina sí, Elvio Gandolfo y Rodolfo Fowil, ¿no? Fowil, que cuando se enteraron que estábamos acá en ese 2006 tratando en ese momento que Alfaguara, digamos, publicara la novela luminosa, Alfaguara, bueno, no se interesó. Dicen, la leyenda cuenta que Fowil llamaba a Alfaguara y hablaba con la editora y prácticamente la insultaba, decía cómo podía ser. Yo creo que no sí, es una leyenda. Sí, no es una leyenda, realmente debe ser así. Y bueno, así que estaba embanderado tanto Fowil, Gandolfo de toda la vida. Y bueno, así que empezó en España y después acá replicó. En ese momento estaba Pablo Beluto como editor de Random, y ahí, digamos, se inició el primer contrato grande donde se empezaron a publicar todas las obras que había escrito Lebrero durante toda su vida. Entonces, digamos que ahí empezó el descubrimiento. Cuando se publicó La novela luminosa, se publicó y se presentó en Eterna Cadencia, y los que la presentaron fueron Luis Chitarroni y Damián Tabarowski. Sí. Y Tabarowski dijo, haciendo un parangón, dijo: Sudamericana, creo que había salido por un sello de Sudamericana o por un sello de Mondadori, sacan a Lebrero sabiendo que va a vender 400 ejemplares, y Anagrama saca a Bolaño sabiendo que va a vender 4 millones. En la exageración no deja de estar la imagen de Lebrero como el autor que está llamado, condenado y además que busca el culto. Carla, te hago la pregunta a vos, que sos hasta ahora la que no hablaste. ¿Era así tu viejo en vivo e indirecto? ¿Era un tipo de culto? ¿Era un tipo que conocían pocas personas? Me parece que era una persona que atraía por su personalidad a mucha gente, pero le gustaba mucho la cercanía. No le gustaba estar, por ejemplo, acá, no estaría. A él le gustaba más en lo íntimo, ya fuera personal o por mail después. Era el trato directo, ¿no? Una persona bastante humilde, más bien perfil bajo, que bueno, si bien tenía demasiadas personas alrededor, era todas como más bien amistades, era más de llegar al corazón del otro. No era una... Después la gente hizo como un culto de él, ¿no? Pero no se lo proponía a él, sino que se fue gestando, me parece a mí. Igual una cosa que tiene Lebrero es ese autor desconocido. También hay que decir, es el autor desconocido para los porteños hasta el 2006-2007,
Pero la novela luminosa la escribe con la beca Guggenheim. O sea que no era un tipo que estaba escondido escribiendo sin que nadie lo conociera, ¿no? No sé, a mí me parece, siempre lo pienso como que el efecto que tiene su obra es un efecto muy como insidioso. Generalmente siempre sucedió que cuando aparecían sus obras como que no pasaba nada y con el tiempo te ibas dando cuenta que había gente que había quedado fascinada, que lo iba prestando, regalando, recomendando, se iba como corriendo la voz, pero también siempre el boca a oreja, o sea, de uno en uno, como que nunca fue una cosa de éxito masivo mediático, sino a través de gente que lo leía, que le volaba la cabeza y se lo tenía que transmitir a otros, y así se ha ido generando, y creo que en todos los lugares donde ha llegado a tener cierto reconocimiento ha sido siempre de esa forma, ¿no? La novela luminosa tiene la primera parte es un largo diario acerca de la frustración de no escribir. Horas de Mario Lebrero jugando al solitario o a los buscaminas con las computadoras viejas. También horas navegando por páginas pornográficas. Y aparece un personaje muy interesante que es la médica de Lebrero. La médica de Lebrero es Alicia. Alicia, ¿cómo tomas este libro que además se publica al año de la muerte de Lebrero? Digo, me parece que es un retrato muy descarnado de Lebrero, pero que también los afecta a ustedes. Sí, no me es fácil y no la he leído de un tirón, sino que he ido leyendo como fragmentos. No puedo decir que sea fácil, ¿verdad? De ninguna manera. Lo de la médica, la doctora, como dice él, es algo que sí, que justamente fue lo que hablamos ayer en la mesa. De alguna manera es mi doble personalidad y acepto que ese vínculo con la doctora fue muy fuerte porque se inició en el año 73, pero además está vinculado a la importancia que le dio siempre Jorge a su cuerpo y sus temores. Él estaba lleno de temores, bueno, como está en la novela luminosa, también en el diario de un canalla, lo de la famosa operación de vesícula, la castración, bueno, todo eso. Es decir, no deja de pensar él en su cuerpo todo el tiempo. Y si uno piensa mucho en el cuerpo, tiene que tener un médico como interlocutor. Digo, no sé si te contesto de esa manera. No, claro. ¿Y los chicos, ustedes cómo la tomaron la novela luminosa? Bueno, yo leí el manuscrito creo que 2 años antes de que muriera Lebrero. Y a mí me entusiasmó mucho y me emocionó mucho, porque toda la vertiente de él biográfica, que arranca con Diario de un canalla, que es digamos una novelita corta que ocurre en Buenos Aires. Él vivió 4 años aquí en Buenos Aires. En aquel tiempo fue cuando tuvo su trabajo, digamos, más normal, pues él siempre fue una persona que se levantaba a las 2 de la tarde, tenía sus tiempos lentos para desayunar, leyendo una novela policial que apoyaban dos botellas de agua mineral de vidrio, o sea, un tipo de muchos rituales, y allá como a las 6 de la tarde empezaba, digamos, se encerraba en su escritorio, digamos, a escribir o a ponerse en la disposición de que llegara la escritura. Esa primera novela, que es eso, Diario de un canalla, en la clave autográfica, a mí me emociona mucho, es este personaje que siente que justamente por tener este trabajo en que se levanta a las 9 de la mañana, era en la revista Cruzadas, él era editor ahí y se dedicaba a inventar estos juegos de mente, de ingenio, cosas geniales, y que uno diría, no, pero eso es un trabajo completamente sui generis, digamos, no lo ves como pesado, pero para él había sido como una especie de venderse el alma al capitalismo, porque ahora tenía sillones, tenía una ladera, en fin, él había vivido toda su vida de un modo muy austero, entonces había dejado de escribir, no se conectaba más con ese ser interior que le permitía escribir. Y entonces, a partir de un pajarito que cae en el pozo de aire de su apartamento, que él lo ve como una señal del Espíritu Santo, o del espíritu en sí, del espíritu de lo que lo conecta para poder escribir, empieza un diálogo ahí muy, muy emocionante que lo va, digamos, redimiendo o haciendo salir de esta especie de pozo, digamos, creativo en que había caído. Entonces, empezando ahí con ese libro, después el que él sigue en la clave autográfica es El discurso vacío, que se lo escribe en Colonia, ya cuando vive con Alicia y conmigo, y bueno, ahí somos personajes. Entonces
yo desde aquel momento, como me pasó, tenía 9, 10 años ahí, lo tomé como algo natural en mi vida. De hecho, después también lo cultivé, digamos, poner a la familia en relatos. Así que cuando llegó La novela luminosa, que es, digamos, como el cierre de todo ese tránsito biográfico, para mí completaba toda una, si se quiere, hasta sí, una saga, una serie en que podía ver la evolución, digamos, el proceso del hebrero, y acá tengo que decir de Jorge, o sea, como padrastro, y también de Alicia, o sea, de mi madre, de todos amigos que aparecen en la novela, o sea que una cosa así muy, muy familiar, es como tener una historia también de lo familiar, así que para mí es muy emocionante, ¿no? Alicia, vos querías agregar algo. Sí, cuando tú me dijiste que cómo me tomaba la novela luminosa, una escritura tan descarnada, quería decir, me parece que eso pinta lo que fue Jorge, como una persona que quizás no sé si se ve tanto en su literatura, muy respetuosa. Cuando terminó de escribir El discurso vacío, que como él dice allí mismo, yo iba leyéndolo a medida que iba escribiendo cada día, pero cuando estuvo terminado y reposó como 6 meses, que es lo que él acostumbraba, me dijo que lo leyera y que si yo creía que no quería que se publicara estando yo en vida, que eso se guardaba y que... Entonces yo le contesté, le dije que, bueno, lo leí y me sigue pareciendo siempre una obra muy bien escrita, muy hermosa. Y entonces él igual me dijo, igual te dejo los derechos, porque si tú te arrepentís, siempre vas a tener el poder sobre lo que es como un poco una biografía, que me es personal. Y a mí eso me sigue pareciendo que, no sé, pinta, como decimos, la lealtad y la honestidad de un escritor. Sí. Chicos, tenemos que ir cerrando la entrevista porque ahora viene una presentación de un libro. Les pido disculpas a quienes presentan ahora, pero nos vamos a extender unos minutitos. Tenerlos a ustedes y hablar del hebrero es como algo que vale la pena quedar mal con los que vienen y robarles unos minutos a ellos. El hebrero decía que se escribía en trance y que después se corregía ya con la conciencia. Cuando el hebrero escribía en trance, ¿volaban moscas en casa o los echaba? No. Las moscas, digamos, nosotros nos retirábamos antes que las moscas, sin duda. Sí, a mí eso de niño me impresionó mucho porque, claro, había trancas en las puertas, o sea, había trancas que tal vez ahora de grande lo puedo entender. Yo no tengo hijos, pero digamos que... sí, muchos de mis amigos, entonces sé que si uno, y trabajo aparte de mi casa, yo trabajo en cine, trabajo como editor, entonces sé que un momento hay que cerrar la puerta y realmente entrar en una gran concentración. Pero como niño eso no podía entender que un padre, digamos, que estuviera, por más que estuviera trabajando en la casa y por más que yo entendía que la escritura requería una gran concentración, que hubiera que encerrarse, cerrar la puerta con tranca y que realmente cualquier interrupción, golpear la puerta o venir a preguntar algo fuera de lugar que realmente no era necesario, era tomado con enojo. Y bueno, pero ahora, como te digo, lo veo desde ahora y sí, me parece lo más natural. A mí me pasaba, por ejemplo, también que como él se quedaba hasta las 6 de la mañana trabajando, escribiendo, después pasaba que a las 10 de la mañana yo ya estaba despierto y venían mis amigos y nos poníamos a jugar al fútbol ahí en la habitación, y en un momento sentíamos los pasos de él bajando por la escalera. Un amigo mío desaparecía por la ventana y yo me acostaba así, me hacía el dormido, pero por supuesto que él se enteraba que habían sido más que moscas los que había estado ahí. Así que había mucha confrontación en ese sentido, porque yo como niño chico, digamos que hacía barullo, hacía mucho ruido, así que sí, costaba. De hecho, el discurso vacío, él habla mucho de eso, porque es la primera vez que él vive en una estructura así más tiempo en familia y con más ruido. Entonces eso realmente en un momento, la misma manera que en Buenos Aires el trabajo también más tradicional le quitaba, digamos, la inspiración, lidiar con la familia en el discurso vacío, eso está muy claro, de cómo preservar su escritura, su ámbito, su soledad digamos, alrededor de un circo importante. Chicos, ¿quieren agregar algo? No sé si. Bueno, yo diría que hoy a las 8:30 va a haber una mesa donde vamos a hablar un poco de la novela luminosa en el stand de Montevideo, y ya que
acá los tiempos son breves. Quienes estén interesados los invito a que se acerquen, que charlaremos un poco de eso. Yo voy a estar participando en la mesa, contaré un poco la experiencia, y habrá otra persona que es Alejandro Ferreiro, un periodista, escritor uruguayo que muy sabe bueno, mucho. Ferreiro está en Buenos Aires, muy bueno es él. Y además era discípulo del Lebrero. Sí. Bueno, hay mucho, Pablo Casacuberta es otro, ¿no? Sí, era básicamente amigo, ¿no? Después él siempre entablaba relaciones donde mucha gente lo consideraba una especie de maestro. Y bueno, y él estuvo cerca de él en esa época donde se escribió también ese libro. Yo vivía en España, para mí fue algo totalmente diferente, pero bueno, los invito sí a acercarse y estar presentes en esa mesa. Tengo un amigo que se llama Pablo Brown, que es el dueño de la librería Eterna Cadencia, que colecciona ejemplares del Discurso Vacío y la Novela Luminosa. No sé cuánto lleva, pero va comprando. Cada vez que sale una nueva edición va y lo compra. Si hagamos la última pregunta con el agradecimiento de que hayan venido al stand a hablar de Mario Lebrero. Ha sido muy enriquecedor para un lector de Lebrero conocer este lado de la trastienda. Tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Les dejo como una nota al pie casi. ¿Cuál sería el libro, para quien no haya leído a Lebrero, cuál sería el libro por donde entrar en la literatura? Sabiendo que hay tantos Lebreros posibles, ¿cuál es el libro para buscar la obra de Lebrero, para empezar? Bueno, para mí, desde luego, no sería este. A ver, lo digo, hay mucha gente que sé que empieza por este libro y le fascina, queda fascinada. Yo personalmente no lo puedo entender, pero sé que hay gente que conecta directamente con la novela luminosa sin haber leído nada más. Yo personalmente recomendaría, puede ser Dejen todo en mis manos, que es como un poquito más liviano y feliz, como decís vos. Puede ser para los que tienen un perfil así, no sé, buscan este tipo de cosas, El discurso vacío, las primeras novelas de la trilogía involuntaria, los cuentos. Hay muchos lugares por donde empezar y me parece muy difícil. Esta pregunta siempre la hacen y me parece muy difícil de responder, porque he conocido gente que empieza por cualquier lado y se terminan como enganchando con el resto, así que... Sí, no sé. Bueno, yo repito, ya que la mencioné, eso, Diario de un canalla, que salió con Diario de Burdeos por Random House, que bueno, es una visión de Buenos Aires y el tiempo que vivió en Burdeos, o sea, en Francia, y hay una historia de amor en un lado, hay una historia, como ya conté, de reconexión con el espíritu a través de este pajarito. Me parece que me quedo con esa recomendación. Me sumo a las recomendaciones de ellos y pienso lo mismo que dice Nicolás. La novela luminosa no es el comienzo de ninguna manera. Es más, yo no sé si recomiendo, pero le he dicho a mucha gente lo que son las irrupciones, que es la antología de lo escrito en la revista Postdata. Y como son una carilla, 2 carillas, pero está ese Lebrero que tiene ese humor, pero que también aparece el espíritu. Digo, me parece que es una muestra, que, como yo digo, se lee en el ómnibus, en el tren, dirían ustedes, son 2 hojitas, y bueno, y ahí uno empezaría a conocerlo bien, como para hacerse amigo. Bueno, yo en particular, si el público que va a empezar a leer es muy joven, recomendaría Gelatina y París. Porque también pienso que tiene que ver con la edad, también tiene que ver cómo uno toma la literatura, ¿no? No Bien. sé. Alicia, chicos, gracias por haber venido. Me quedo pensando que hasta por Lebrero yo conocí a Rosa Chacel, porque creo que la menciona justo en esta novela, y un día me encontré en una librería de viejo un libro, y no tiene nada que ver con Lebrero, pero él la estaba leyendo, así que era un tipo que hasta por los libros te invitaba a seguir leyendo. Muchísimas gracias por haber estado en el Auditorio de Grandes Libros, y a todos los que están aquí los invitamos a las 8:30 en el stand de Montevideo para seguir hablando de Lebrero. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Gracias. Un placer, de verdad.